Morena Noticias, segunda emisión, un programa informativo y de opinión, categoría I-O, apto para todo público. 13 horas con 0 minutos, 13 horas con 0 minutos. Continuamos con más informaciones aquí en la Gigantes del Pacífico, Radio Morena. Y mucha atención, Clever Jiménez y Fernando Villavicencio sin prisión. Deberán usar dispositivos electrónicos. Esta es una noticia del día de ayer. Pero, estimados oyentes, ya para horas de la tarde, el señor Fernando Villavicencio, en enlace directo con Radio Quito, estimados oyentes, desde Perú. Ojalá tuviéramos el privilegio de poderle entrevistar también al señor Fernando Villavicencio. Él expresó que pretende regresar al Ecuador, pero no se someterá al dispositivo electrónico o al collarete. El señor Fernando Villavicencio simplemente expresó: yo no soy un caballo, soy un periodista. Estimados amigos, en torno al uso de este dispositivo electrónico, hay que recordar que la conjuez Magali Soledispa resolvió este miércoles, tras un receso, sustituir la prisión preventiva que pesaba en contra del ex asambleísta Clever Jiménez y el activista político Fernando Villavicencio. Él regresa al país, pero él quiere su libertad. Ha expresado no medidas sustitutivas y ve como positivo el diálogo que se está dando a nivel nacional y emprendido por el presidente Lenín Moreno. 13 horas con 2 minutos, 13 horas con 2 minutos. Bueno, nos acompaña esta tarde el asambleísta de Creo, el abogado Héctor Yepes. De Suma. De Suma, y ahora que estamos... Perdón. La alianza. Ya no hay, pues. Creo, Suma. Ya no hay. Se acostumbró, Claro, pues. Creo, Suma, Creo, ahora solo Suma. Juntos poder. No importa. Lo importante es ¿Cómo le va, mi estimado abogado? Lo importante es la camiseta del Ecuador. Aquí el único partido que importa es el partido nacional, el de la tricolor. Y en ese partido todos tenemos que sudar la camiseta por sacar adelante al país. Así que el resto, para los dimes y diretes políticos nomás. Abogado Héctor Yepes, en definitiva el país está a la expectativa de muchas cosas, porque la verdad los periódicos traen demasiada información, los reporteros están a full, principalmente la información se genera en Quito. Uno de estos temas trascendentes es el potencial juicio político al señor Jorge Glass. Ya la comisión, el CAL, la Comisión de Administración Legislativa, ya expresó que no hay las pruebas suficientes como para este juicio político. Les han dado un plazo de 3 días más para que ingresen pruebas, para que hagan un alcance. Ayer lo hicieron. La pregunta del millón, la pregunta de cajón: ¿qué información nueva han ingresado para enjuiciar políticamente al vicepresidente? A ver, hay documentación adicional, por ejemplo, relativa al caso de Caminosca, declaraciones del propio vicepresidente Jorge Glass, que él dijo pues que era el responsable político por los sectores estratégicos. Declaraciones de Rafael Correa, que dijo: el gobierno es el responsable político de la corrupción. Textual. Y eso es lo que nosotros estamos acusando, porque los asambleístas no somos ni jueces ni fiscales. No queremos que responda a alguien ante la justicia con una pena de cárcel, porque eso compete a la función judicial y aquí debe haber independencia de poderes. Queremos que el vicepresidente responda ante el pueblo con una sanción de destitución por no haber cumplido su rol al haberse cometido delitos de concusión, de cohecho, de peculado, de enriquecimiento ilícito en los sectores estratégicos bajo su cargo. Y el tema es claro. Y las pruebas están ahí. Ahora, al CAL, que es la instancia legislativa que ahorita tiene que dar trámite para que inicie el juicio político, al CAL no le corresponde decir: estas pruebas me gustan y estas no. Pues yo he escuchado argumentos, escuchaba a Viviana Bonilla, por ejemplo, es que el vicepresidente no puede responder por actos de otros. Ese puede ser su criterio, muy respetable, equivocado, pienso yo, pero eso es materia del juicio político, pues. No de la admisión, ¿sí me explico? O sea, valorar las pruebas es un ejercicio que hay que hacer ya en la comisión de fiscalización y luego en el pleno, pero no porque a la asambleísta Bonilla o a cualquier asambleísta de Alianza País crea que Glass es inocente y no debe responder, y es válido
irrespetable ese criterio, aunque equivocado. No por eso se puede negar la admisión para que inicie un juicio político que permitiría a todos los ecuatorianos saber la verdad sobre estos escándalos. Oiga, pero las pruebas giran sobre la responsabilidad de otros, o sea, los actos de corrupción emprendidos por otras personas y la responsabilidad del administrador de los sectores estratégicos, el señor Jorge Glass. Sí, entonces ya han habido los argumentos de Alianza País en torno a este tema. Ahí no se cumple lo que indica el artículo 129 de la Constitución. Entonces ustedes tendrían que ingresar datos contundentes, pues, a ver, para... las si pruebas están ahí. A ver, dos cosas. Primero, ese no es un argumento para no dar trámite al juicio. Es que eso vamos. Determinar si se ha cumplido con el artículo 129 significa determinar si Glass efectivamente debe ser censurado o no, pues eso se decía al final, no al comienzo. Si recién iniciaría el juicio político para que recién haya un análisis y una valoración de las pruebas. Entonces, como que esté en un juicio y cuando presenta la demanda el juez ya le quiere dictar sentencia, pues y ni siquiera le ha dado chance de nada. Pero acá no aparece Jorge Glass firmando ningún pero documento, no aparece un ratito, a ver. Primero, ese argumento, aunque fuera cierto, no tiene nada que ver con la admisión del juicio. ¿Sí me explico? O sea, lo que tienen que hacer para admitir y dar trámite es que hay pruebas, se reúnen los requisitos de forma, hay las firmas necesarias, hay 60 firmas, casi la mitad de toda la Asamblea Nacional. La ley solo exige 46 firmas. Punto. Porque ya entrar en esa valoración, y ya vamos a hablar del tema de forma, valores, pero entrar a esa valoración no le corresponde pues al que va a calificar. Tampoco se puede llamar a alguien por gusto, pues. No, se puede llamar si se cumplen los requisitos de forma. El que tenga o no la razón en cuanto al fondo es lo que se decide al final, pues para eso es el juicio político. Si llamar a alguien al juicio político no quiere decir que ya se lo sentencie. Para eso tiene que haber un proceso, pero lo que no podemos hacer es con estos argumentos, que además son falsos, negar la posibilidad de que arranque el juicio. Ya está, van a pedir el archivo. Ya. Ahora vamos al tema de fondo, ahora sí. Ya, a ver, correcto. Claro, primero que aunque Alianza País tuviera razón, eso no justifica inadmitir. Y tienen 5 votos, por último, en la comisión. Ah, bueno, pero sea la fuerza de los votos, que no es la fuerza de la razón. Pero ya en cuanto al fondo, es que esto es, nosotros no estamos acusando penalmente a Jorge Glass. Es que si Jorge Glass estuviera en esas sentencias, no hablaríamos de juicio político, pues tendríamos que ir con un par de esposas a irlo a ver a su casa, pues estamos hablando de otra cosa. O sea, sería el colmo, pues, o sea, ellos están esperando que haya una sentencia judicial en contra del vicepresidente para llamarlo a juicio político. Pues si fuera ese el caso, tendría que renunciar y ya sería el colmo que lo defiendan. Aquí nosotros lo que planteamos es una responsabilidad política de Glass por actos de corrupción que, por supuesto, otras personas con responsabilidad penal, en cambio, cometieron en los sectores estratégicos. Caso de Capaya, de Alex Bravo, de Alexei Mosquera, casos que están judicializados y sentenciados. Y Jorge Glass ha dicho que él es responsable casi hasta del último cable que se ha puesto en el Ecuador. Yo salgo de mi casa, veo un transformador y le agradezco a San Glass por haber puesto eso. Entonces, con el mismo criterio, asuma también la responsabilidad de los escándalos de corrupción. Pero la investigación dice el bloque país que la iniciaron ya ellos, el anterior gobierno, precisamente en el caso Capaya, fíjese usted, el caso del señor Bravo Petroecuador. Entonces ellos iniciaron precisamente las investigaciones con estos malos funcionarios que traicionaron a la Revolución Ciudadana. Todo eso saltó gracias al trabajo de la prensa. Esa es la realidad, que descubrió la prensa nacional e internacional estos escándalos, y claro, el gobierno al final se vio obligado a actuar, lo cual más bien nos debe llevar a, primero, aplaudir la decisión del presidente Lenín Moreno de ya haber sacado algunos elementos de los medios públicos, y ya vemos hoy, el Telégrafo, y ahora sí saca noticias, aunque pongan fotos de gente de la oposición. Aquí lo veo al alcalde Nebot en la portada del Telégrafo. Qué bueno, porque eso es lo que hay que hacer, reportar el trabajo que se hace, no importa de dónde viene. Y si el alcalde Nebot está haciendo una buena obra en conjunto con el gobierno para dar casas a favor de la gente más pobre, bienvenido, eso hay que aplaudirlo. Y veo en la página 3 al alcalde Mauricio Rodas, en buena hora, si eso es lo que queremos, que se informe sobre el trabajo a favor del pueblo, y también cuando se hacen cosas malas, que salga, pero sin sesgo, pues. Entonces, yo pienso que ahí hay un buen paso.
se habla de reformar la ley de comunicación, pero tenemos que ir más allá. Yo quiero pedirle al presidente Lenín Moreno que se den de baja todas las sanciones que ha habido contra los medios de comunicación en estos años, incluyendo multas astronómicas contra grandes, medianos y pequeños medios de comunicación. Aquí está la FM de Morena, clausurada por una interpretación antojadiza de la ley. Tenemos que dar marcha atrás. Queremos realmente reparar las violaciones que ha habido a la libertad de expresión. Entonces, seamos consecuentes y demos de baja todas esas sanciones para que realmente podamos respirar, como ha dicho el presidente Lenín Moreno, aires de libertad. Es decir, usted apoyaría, hay un pedido precisamente del Bloque Social Cristiano Madera Guerrero al presidente Lenín Moreno para que se dejen insubsistentes estas sanciones desde el 2012 a diferentes medios de comunicación que puso en su momento la Supercom. Todas las sanciones durante la administración del correísmo deberían ser revisadas y dadas de baja, porque aquí no puede haber un pie en el pescuezo de los medios de comunicación. Por supuesto, siempre hay periodistas buenos, periodistas malos, como hay políticos buenos, políticos malos, ingenieros buenos, ingenieros malos, como todo en la vida. Y hay periodistas buenos que cometen también errores y hay que responsabilizarse también por eso. Pero ante jueces competentes, con sanciones proporcionales que estén en la ley, como siempre ha habido. O sea, aquí esto es un invento que antes no había. ¿Cuántos juicios no hemos visto antes del correísmo también de periodistas y políticos involucrados? Pero ante jueces independientes, pues no que yo controlo una superintendencia y multo como si fuera infracción de tránsito prácticamente a todo el que me da la gana porque me miraron feo en una entrevista. Asambleísta Héctor Yepes, volviendo al juicio al vicepresidente Jorge Glass, ¿qué va a pasar en caso de que el pedido que está haciendo el bloque de país de que se archive precisamente este pedido? ¿Qué otra acción le quedaría a la oposición o a quienes están planteando el juicio al señor vicepresidente? Seguir fiscalizando. A nosotros no nos mandaron a calentar el puesto en la Asamblea Nacional, así que tenemos que seguir investigando. Habrá, si es necesario, que plantear otro pedido de juicio político por otra causal. Después, si aquí estamos recién empezando el trabajo legislativo, y ojalá el presidente Lenín Moreno, por la salud de su propio gobierno, ya que él ha dicho que quiere una cirugía contra la corrupción, pues bueno, va a tener que empezar por una autocirugía en el binomio e irlo sacando al vice para que pueda gobernar con mayor legitimidad y tranquilidad. Yo pienso que esa sería la solución. Veamos qué pasa. Y el caso, el caso, en esa misma línea, el caso, por ejemplo, de Odebrecht, como que pierde piso, está perdiendo precisamente esa atención en el país, frente a lo que estamos observando, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Brasil, asambleísta Héctor Yepes, donde ya hay órdenes de detención. Ahí es donde uno no entiende, pues. En Brasil, Lula. En Perú, Ollanta Alejandro Toledo, 2 expresidentes. En Panamá, Martinelli, presidente. En Colombia, Santos, presidente. Acá resulta que el gran contacto... República Dominicana. Acá resulta que el gran contacto de los vivísimos de Odebrecht era el tío del vicepresidente, pero que no hablaba con el vicepresidente. Es una cosa medio difícil de creer, como que se le durmieron los diablos a Odebrecht, parece, aquí en el Ecuador. Y el resto de funcionarios que pregunta el país, el resto de funcionarios, porque no solamente... Por eso hay que publicar la lista. Pero eso, ¿imposible o no? No es imposible. Vamos a ver. La investigación ha dicho... No, eso es mentira. Mire, el que está en la lista es porque llevó un billete de Odebrecht. Y por tanto ese ya sabe, pues lo que no sabemos somos los que estamos aquí en esta cabina, los miles que nos están escuchando, los millones de ecuatorianos, que en la gran mayoría somos gente honesta, que no andamos metidos en estas cosas. Entonces, tranquilamente se debería publicar la lista para que el país tenga la seguridad de que se está sancionando a todos los involucrados sin proteger a nadie. ¿Y el país podrá lograr conocer esa lista? ¿En qué tiempo? Porque al final se puede perder en mire usted en el infinito tiempo. Tenemos ya con el tema de Odebrecht.
No sé, eso habría que preguntárselo al fiscal, pues no a mí. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo. La Asamblea como ente fiscalizador. No, pues. pero nosotros vamos a seguir insistiendo. Eso sí, el fiscal ha dicho, un poco salió a dar unas declaraciones medias tensas, como de película de suspenso. Ya van a conocer lo que va a ocurrir. En la ¿no? próxima semana van a caer los dos peces gordos, 3 peces gordos, ha dicho. Vamos a ver, que caiga la pecera entera, pero lo importante es que el país conozca la verdad, que paguen los que tienen que pagar y que devuelvan la plata que se necesita para dragar no solo el río Guayas, sino todos los ríos de la cuenca del Guayas y prevenir inundaciones, para caminos vecinales, la plata que se necesita para reforestar y así poder proteger mejor no solo a Guayaquil, que es la cuarta ciudad más vulnerable a inundaciones del mundo, sino al sector rural, a nuestros agricultores, nuestros campesinos frente a los inviernos que, mira, este año costaron la vida de decenas de personas. Esos son los temas donde tiene que ir la plata del pueblo, no a la pillería. Oiga, pero don Héctor Yepes, se ha vuelto casi frecuente semana a semana que los asambleístas de Alianza País visiten pues en Carondelet al presidente Lenín Moreno y luego surjan informaciones incluso de dimes y diretes o ruedas de prensa. Usted que está al interior de la Asamblea, ¿se puede ya evidenciar un fraccionamiento al interior de Alianza País, una intención de acercarse hacia la otra orilla y dejar el correísmo? Yo sí veo que a veces como que se tuercen, se zapatean entre ellos, pero miren, lo importante es que todos queramos trabajar por el pueblo. Yo lo que digo, y también cuando preguntan, y creo, sumas, miren, primero que entre nosotros nos saludamos muy bien, muy amablemente dentro de la asamblea, pero lo importante es que entendamos los asambleístas que no vamos a trabajar por un partido, vamos a trabajar por el Ecuador, que no vamos a trabajar por Lenín Moreno, por Rafael Correa, por Guillermo Lazo, por Mauricio Rodas o por Jaime Nebot, que todos pueden ser muy respetables. Nosotros vamos a trabajar por el pueblo que nos eligió. Para romper esos votos ideológicos, esos votos radicales, tiene que haber un sinceramiento, una transparencia. Bueno, es que el sinceramiento tiene que ser por el pueblo. Cuando dice, oiga, se partió el matrimonio con tal partido, primero, yo no me caso con nadie. Y segundo, aparte de mi esposa. Y en todo caso, si hubiera alguien más, el matrimonio tiene que ser con el pueblo, no con un partido político. Entonces, si todos los asambleístas o una mayoría de asambleístas entendemos eso, más allá de estas peleas, nos pondríamos de acuerdo en que hay que aprobar, yo voy a plantear una ley de crédito educativo sin interés para ayudar a jóvenes mientras 60.000 bachilleres pelean por 5.700 cupos en la Universidad de Guayaquil. Créditos donde no le pidan hipoteca pues a un chico en Monte Sinaí. Ahorita venimos de Promesa de Dios precisamente. Vengo conversando con chicos que están en una cancha improvisada de fútbol haciendo deporte para no caer en el vicio de las drogas, peor en ese sector que ya saben, la entrada de la 8 ya le dicen la entrada de la H. Entonces, esos son los temas en los que tenemos que coincidir. Oiga, pero... Y yo no creo, solo para terminar, yo no creo que haya alguien tan miserable que diga, no, es que yo no quiero que el chico allá tenga cupo porque se votó por Lazo o porque se votó por Lenín Moreno. Es que no es un tema de partidos políticos. Yo creo que la mayoría que somos decentes y de buen corazón podemos coincidir en estos grandes temas para trabajar por la ciudadanía más allá de las diferencias políticas que son válidas. Pero se necesitan autoridades que generen transparencia, que proyecten transparencia. Por ejemplo, algunos dicen un contralor, otros dicen en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Una consulta popular estaría bien como para reformar todo este sistema? A ver, yo he planteado una reforma. Yo como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, la Comisión del Pueblo, hemos planteado una reforma para, al menos hasta que haya una consulta popular, que sería la solución de fondo, prohibir que en estas autoridades de control haya gente vinculada al gobierno o a cualquier partido político en los últimos 10 años. No se puede tener al ratón cuidando al queso. Así es, tenemos importante opinión al 2519-116. Buenas tardes, el asambleísta Héctor Yepes le escucha. Gracias, buenas tardes. Asambleísta, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo financian los partidos, su partido, para participar en política? Porque yo y muchos otros nunca podremos participar. El caso más factible
de ver que se necesita harto billete, son financiados el de Perú, Colombia y casi en todo el mundo, en Estados Unidos, todos lados, tienen que haber miles y miles, hasta millones de dólares, porque cualquiera no puede entrar a participar. Y otra cuestión, aparte de la pregunta, dice el pueblo ecuatoriano, ya basta, pues, harto. En las próximas elecciones, anulemos el voto. Se han llevado y aquí no entra nadie, no llega nadie preso, y todos se la sacan como toreros. Y en Perú, qué gusto da. Quien sea, lo meten preso. En Colombia también se la están sacando, en muchos otros países. Pero da un gusto y aquí se han llevado todo, y no de ahora, lo de atrás, y se seguirán llevando lo de adelante. Así que, ecuatoriano, aquí no votemos por nada, porque para participar en política hay que tener harto billete. Gracias. Usted, muchas gracias, don Pedro Pablo Brito Lima. Tenemos una nueva opinión al 2519-000. Buenas tardes, el asambleísta Héctor Yepes le escucha. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, caballero. Yerena Bustamante. Le hago una preguntita, honorable y distinguido. Mire, el presidente Lenin dice pues que encontró el país verdaderamente quebrado. Él tiene en la campaña mucho ofreció y que cumplir. No tiene dinero y encontró deudas, no hay muchos ingresos, hay más egresos, entonces pues como que la cosa está difícil para el honorable presidente. Bien, ahora que tiene que pactar con Raimundo y todo el mundo, como se dice en la esquina, y el pueblo lo está observando, bien, si es para salvar la situación del país y para mejorar la situación del pueblo pobre, bien, con sus limitaciones, siempre y cuando, no dejando que la oposición, como que ellos están gobernando, no, el que aquí gobierna y el presidente se llama Lenín Moreno, y que quiera conversar con el resto de la oposición, etcétera, bienvenido sea si es para solucionar los problemas económicos del país. Pero ahora yo le digo algo muy especial y se lo ruego encarecidamente a usted que lo proponga allá en la asamblea, que se ve que ya la ley de comunicación la van a reformar y la balanza quizás se va a inclinar. Vamos a pensar en lo peor, que se incline a X situación o ideología política. Entonces, ¿qué sucede? Que ya nosotros no tendremos, como esta radio nos da la oportunidad de expresarnos, dirán ya esos programas se cierran y ya el pueblo no se puede expresar. Ahí sí que nos dan el tiro de gracia, porque la única forma de expresarnos que no estamos contentos o estamos contentos es por medio de estos programas. Entonces, ¿cuál es el favor para con usted allá en la asamblea? Que se quede para el pueblo mismo un periódico, un canal de televisión y una emisora. Si en caso las cosas no marchan como deben ser y nos vemos nosotros aislados, se puede decir, con el presidente o por las funciones de otros que interfieren ante los hechos del presidente, pues entonces salimos nosotros por medio de las emisoras, del periódico y de la televisión a reclamar. Pero si nos ponen un esparadrapo en la boca, nos dieron el tiro de gracia, caballero. Entonces, en conclusión, por favor, que no nos quiten estos programas por los que nosotros nos expresamos, tampoco el canal de televisión, tampoco en los periódicos, no oficialmente del gobierno, sino que sean ya oficialmente del pueblo, de nosotros, para que nos reciban y podernos expresar. Ese es punto uno, ese es lo mejor que podría usted allá en la asamblea, y los asambleístas nos podrían dar eso para nosotros expresarnos. Ok, gracias, caballero. A usted, muchas gracias. Su respuesta, asambleísta Héctor Yepes. A ver, nosotros lamentablemente de manera directa no podemos gestionar ese tipo de cosas, pero yo coincido. Y para eso deben ser los medios públicos. No para un partido político, sino para el pueblo. Público viene de pueblo, precisamente. Y es real, y a quienes desde Alianza País critican los diálogos, aquí nadie dice que tiene que gobernar la oposición. Y yo se lo digo a la gente de oposición también cuando por ahí dicen, pero es que no ha cambiado el de acá. Hermano, ganó Alianza País, pues ni modo. Es normal que haya gente de Alianza País en el gobierno de Alianza País. Lo que tiene que haber es grandes consensos nacionales en función de temas. El diálogo para la foto, peor aún para el reparto, no sirve para absolutamente nada. El diálogo que sirve es para resolver los problemas del pueblo. Y no se trata de que gobierne la oposición o que gobierne
tampoco la bancada de Alianza País. Yo escuché la otra vez a la asambleísta Marcela Guiñaga, es que cómo podemos gobernar. Oye, asambleísta, usted no gobierna, el que tiene que gobernar, y esto es para todos, para los de un lado y para los del otro, es el presidente Lenín Moreno, porque él fue quien ganó las elecciones, punto. Pero por supuesto, para gobernar bien hay que escuchar a todos, hay que dialogar con todos. El presidente tiene que tomar las decisiones y él se responsabilizará también de lo bueno que haga, ojalá por el bien del Ecuador, y también de los errores que cometa. Serán exclusivamente de responsabilidad de él. Lo que tenemos que hacer todos aquí, como yo decía al comienzo, si el único partido que importa es el del Ecuador, todos tenemos que sudar aquí la camiseta para lograr que el Ecuador salga adelante. Pero no y hay ese tal debe mesa ser el compromiso. puesta, como dice el presidente Lenín Moreno, la frase de la semana, no hay tal mesa puesta. Yo creo que no hay ni mesa, por cómo quedó la economía del país. O sea, aquí no hay que llamar solo a los cocineros, sino un carpintero para que empiece a rehacer la mesa. Porque evidentemente estamos en una situación difícil y eso obliga más todavía a asumir una actitud patriótica de calmar las aguas y decir, a ver, aquí todos tenemos que arrimar el hombro para sacar adelante al país, porque desearle mal a un gobierno porque no es de mi línea es desearle mal al Ecuador, y en eso no podemos caer. Y vamos a criticar lo que haya que criticar, estar vigilantes, por ejemplo, el tema de la devaluación fiscal que ha planteado el gobierno. Dicen que se reduzcan las empresas el aporte al seguro para que lo cubra el Estado. Cuidado, eso es algo que hay que analizarlo bien. Yo he dicho, no digo estoy en contra, pero primero que nos digan cuánto se le debe al seguro social, cómo se le va a pagar, qué se necesita para que sea sostenible en el tiempo con un estudio actuarial, y luego vamos a este tipo de mecanismos, porque no podemos caer nuevamente en bonos, pues. Claro, y hay que taparse hasta donde la sábana alcanza. Y algunos empresarios han dicho, no queremos sobreprotección, queremos producir, déjenlo exactamente. producir. Oiga, asambleísta, y en ese marco el tema de precisamente se ha dado entonces cifras maquilladas, y allí no cabe entonces llamar pues a estas autoridades que estuvieron al frente del Ministerio de Economía, de la coordinación área, del área económica, oiga, para que respondan, pues si no hay un endeudamiento, pues allá se habla de los 42.000 millones de dólares, 60.000 millones. Es lo que hasta el momento se 42.000 lo registrado en papel. Ahí deben responder pues este frente económico del anterior gobierno. ¿Por qué nos hablaban de otra cifra que el Ecuador ya estaba recuperándose? No, pues esto era Suiza, según ellos. O los van a esperar hasta el 28 de julio que llevan el presupuesto. Yo pienso que lo lógico es ver la proforma presupuestaria para saber realmente cuánto hay y cuánto falta. Y ahí los pueden emplazar a ellos también. Y llamar, por supuesto, que expliquen. Por supuesto, pero lo primero es ver, a ver, el presidente ha hecho algo bueno, que es reconocer que me duele algo. ¿Ya? No están bien las cosas. Luego tiene que haber un diagnóstico real, cuál es la enfermedad. Claro. Y algunos leen que al final dejó a los causantes, los deja para que ellos mismos vayan el 28 de julio a dar las explicaciones del caso, de por qué estamos así, pues. Y puede ser la estrategia. Pero después del diagnóstico tiene que venir la receta, que es lo que queremos ver con la proforma presupuestaria, que tiene que reflejar cuál es el programa económico que piensa aplicar el nuevo gobierno, y sobre eso tiene que haber un profundo debate en la Asamblea Nacional. Asambleísta, tenemos una importante opinión al 2519-116, 2519-000. Buenas tardes, el asambleísta Héctor Yepes le escucha. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, Leder Torres le habla. Con el asunto del juicio político al señor Jorge Glass. Pero no hay los argumentos. ¿Cómo pueden llamar a juicio? Ahora le piden al presidente Lenín Moreno que, ¿por qué antes le decían a Rafael Correa que todas las funciones del Estado están a cargo de él, que tienen que ser libres las funciones del Estado? Y ahora entonces, ¿por qué le dicen a Lenín Moreno entonces que intervenga? ¿Por qué no le dicen que separación de funciones? ¿Qué mismo tienen que hacer? ¿Separación de funciones o le piden al presidente que intervenga? Él no es juez ni fiscal. Lo que tienen que pedir al fiscal y al juez para que actúe, no al presidente. Muchas gracias. Su respuesta, asambleísta. No, respetable todas las opiniones, pero los argumentos en el juicio contra Glass son clarísimos.
Él tiene, así como ha dicho que tiene responsabilidad, como comentaba, hasta por el último cable que hay en el Ecuador, bueno, asuma también su responsabilidad por los escándalos de corrupción que están probados con sentencias judiciales que están acompañadas como prueba en el pedido de juicio político. Así que ya la pelota está en la cancha de Alianza País. Y además el Consejo de Administración Legislativa, como la Corte Constitucional, tampoco pueden emitir un juicio de valores. Por supuesto. Será Primero, el momento de la... hay los argumentos, plenamente. Pero por último, debatir si esos argumentos son más válidos o menos válidos es precisamente el tema del juicio político. Eso no puede servir para negar la posibilidad de que el juicio comience. ¿Qué se viene en su mesa como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, asambleísta Yepes? ¿Qué se viene? El día lunes vamos a sesionar para analizar el código de participación. Vamos a recibir a Ruth Hidalgo, que es la directora de la Corporación Participación Ciudadana, una ONG muy respetada en este tema en el Ecuador. Vamos a recibir también en la silla vacía de la comisión a los representantes de la Unión Nacional de Periodistas para que expresen también su visión. Esta semana en la silla vacía estuvo Manuel Chuchilán, líder de la FEINE, de los indígenas evangélicos, y en otra sesión nos acompañó también Javier Aguavil, que es el gobernador de la etnia Sáchila de Santo Domingo, que estuvo presente, porque la participación ciudadana, sobre todo en nuestra Comisión del Pueblo, hay que predicarla con el ejemplo. Así que estamos utilizando la silla vacía y ojalá que en los municipios, en las prefecturas, en el gobierno nacional, en todas las comisiones parlamentarias, se utilice, porque hay que escuchar la voz de la sociedad civil, del pueblo, de la ciudadanía, para tomar decisiones correctas. Asambleísta, nueva opinión al 2519-116. El asambleísta Héctor Yepes le escucha. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, muy buenas tardes, amigo de Morena, para Javier Cuello y para usted, doctor, y también para la bienvenida le doy al asambleísta Llerena. Tenemos que respaldar al señor Yepes, mi amigo Yepes, Héctor Yepes. Yepes, perdone, y también le hablo de que no podemos seguir los guayacenses aceptando que nos sigan, Guayas nos lo sigan cercenando. Tenemos que ayudar al señor prefecto con ese problema que tenemos con Cañar, que el señor Correa, antes de salir, dijo que eso, que ahí los puntos del triunfo, el Piedrero, pertenece a la provincia de Guayas, mi querido asambleísta Llerena. No podemos dejar solo al señor prefecto Jimmy Jairala. Defendamos nuestro terruño. Eso es netamente guayacense. Yo no sé por qué los asambleístas de los social cristianos, los asambleístas también de Creo, no apoyamos esa tesis. Eso es netamente guayacense. Así como nos arrebataron, dese cuenta, Paraíso de la 14, que eso también era guayacense. Por favor, respaldemos al prefecto Jimmy Jairala. Muy amable y muchas gracias, Radio Morena. Muchas gracias a usted, asambleísta. Le complemento, hay un pedido del señor prefecto Jimmy Jairala, principalmente a los asambleístas que representan a nuestra provincia, a defender, dice, la ley del límite que ya reposa en la asamblea y que al parecer se le intenta archivar esta ley del límite, asambleísta. A ver, yo estuve en una reunión cuando fue la campaña, en la primera vuelta, si mal no recuerdo, en la que precisamente nos comprometimos, no estuvieron todos los candidatos, pero yo sí estuve, pese a yo haber sido crítico y en algunas cosas con dureza de la gestión del prefecto Jairala. Sobre todo ustedes se acordarán que yo exigía el dragado, y qué bueno que ahorita se vaya a hacer, y así como critiqué en su momento que no se hacía, hoy hay que reconocer que se va a hacer. Enhorabuena, porque esto se trata de trabajar por la gente, más allá de que a ese dragado hay que complementarle. Primero hay que fiscalizar que todo se haga como Dios manda y en los precios que corresponden, y segundo, tiene que complementarse con un programa integral para prevenir inundaciones en toda la cuenca del río Guayas. De nada sirve, y ojalá me escuche el prefecto Jimmy Jairala, porque esto yo lo apoyo, de nada sirve que usted drague si Marco Troya no draga el río Babahoyo.
Así es. Y hay que exigirle como guayacense, es que esto no es un tema político, pues acaso que viene la inundación y le pregunta, ¿usted de qué partido es antes de que le entre el agua a la casa? Es toda la cuenca de la ría Guayas. Absolutamente. Entonces, si no se draga el babahoyo, va a seguir viniendo sedimento. Si no se reforesta, va a seguir viniendo sedimento. Y por supuesto hay que dragar, y enhorabuena que sea, pero tenemos que exigir soluciones integrales. Eso pasa también por el alcantarillado y agua potable en los municipios, e incluso analizar una mega obra de control de inundaciones, dicen los expertos, a la altura de Guayaquil, para ojalá tengamos un Guayaquil sin inundaciones a niveles alarmantes en el futuro. Esos son los temas sobre los que tenemos que construir un Guayaquil ya pensando hacia adelante. Estamos a punto de cumplir el bicentenario y tenemos que tener un gran debate ciudadano sobre el Guayaquil que queremos hacia el futuro. Un Guayaquil construyendo sobre los logros de estos 25 años ya de administración social cristiana, si mal no recuerdo el número exacto, donde hemos avanzado, pero ahorita ya tenemos que ir pensando hacia adelante, construyendo sobre lo que tenemos. Y en esa línea tenemos que unirnos todos. Y yo estoy de acuerdo en que hay que defender la integridad territorial de Guayas. Y así, nuevamente, como yo he criticado cuando he tenido que criticar, ahorita reconozco lo que hay que reconocer y apoyaré lo que hay que apoyar. Y en este tema de los límites, todos los asambleístas de Guayas tenemos que estar unidos. No importa de qué partido político seamos, y yo se lo dije a comienzos de año personalmente al prefecto Jimmy Jairala, que cuenta en este tema con todo mi respaldo. No por un tema personal, sino por la provincia. Porque nosotros somos representantes de Guayas, pues, y tenemos que pelear por nuestra provincia, porque para eso nos han elegido. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias al asambleísta Héctor Yepes, presidente también de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias a ustedes y buen fin de semana para todos. Muy bien, 482 años de fundación de la ciudad de Guayaquil. Les invitamos, abogado Héctor Yepes, asambleísta, a participar de las fiestas Juliana, especialmente de nuestra estación radial que cumple 22 años. Encantado. El día 24, día lunes. Caran Parrandón. Excelente, aquí estaremos. Perfecto, ahí lo vamos a escuchar. Toma la palabra. Estas bellezas para que venga y disfrute de la fiesta de Guayaquil. Perfecto, le agradecemos a la presencia del abogado Héctor Yepes, asambleísta del país, estimados amigos, y ahora les invitamos a seguir también en nuestra sintonía. No se mueva de la gigante del Pacífico, Radio Morena. El siguiente es un espacio publicitario, clasificación P, apto para todo público. Saltan los equipos a la cancha. Por un lado tenemos el equipo del Gran Guayaquil Unido y por el otro el equipo de los Malos Hábitos Sporting Club. El árbitro Mapac revisa que todo esté en orden y arranca el partido de mi ciudad, de la tuya, de la nuestra, la de todos. Un jugador de los Malos Hábitos hace una jugada y se lleva la tapa del alcantarillado. Tira un centro basura y cae justo en la alcantarilla. El árbitro pita penal. Penal, señoras y señores, a favor de Gran Guayaquil Unido. Y es un golazo. Gran Guayaquil se crece con el apoyo de su gente. Claro que sí, porque los buenos ciudadanos somos más. Hemos derrotado los malos hábitos. Las malas prácticas se sancionan. Cuidar las obras de alcantarillado es un trabajo en equipo. El cierre de pozos sépticos y conexiones intradomiciliarias ya es una realidad. Ahora depende de nosotros cuidarlo para el bienestar de todos. Recuerda que el control está en tus manos. EMAPAC, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil y supervisando a Interagua. Siempre hay un motivo para pasarla bien aquí en Radio Morena y Cantares de mi Patria. Para este viernes 14 de julio, voces de nuestros artistas siguen imparables con Miriam Pinto. No se te ocurra revivir aquel pasado, porque lo nuestro para siempre terminó. Eduardo Rivas con sus nuevos temas. Cuando te fuiste de mi lado, lloré amargamente. Maximix a base de rocola. Recuerden, viernes 14 de julio, Radio Morena y Cantares de mi Patria, seguimos junto a ti, Guayaquil. Fin de
del espacio publicitario. Amables hermanos, muchas veces nos hemos preguntado, ¿buscamos la verdad?